Suiza, una nación que destaca por su notable estabilidad financiera y su alto nivel de desarrollo, será el objetivo de nuestro análisis económico para el periodo del 2013 hasta el 2024. Mi nombre es Evo Valencia. En este informe evaluaremos los principales indicadores macroeconómicos, incluyendo el PIB real, la inflación, el desempleo y la balanza comercial, así como un impacto de sus políticas fiscales y monetarias. Este estudio nos permitirá comprender los fundamentos que han posicionado a Suiza como un referente de solidez económica en el contexto internacional. El Producto Bruto Interno Real, también conocido como PBI real, es uno de los indicadores más importantes para medir el crecimiento económico de un país, ya que refleja el valor total de bienes y servicios producidos, eliminando el efecto de la inflación. En el caso de Suiza, su evolución durante 2013 hasta 2024 revela una historia de notable estabilidad y resistencia económica. Por ejemplo, entre 2013 y 2019, la economía suiza demostró su solidez con un crecimiento moderado pero consistente. En este periodo de estabilidad alcanzó su punto más alto a finales de 2019, con un PBI real de 184.719 millones de euros. En el 2020 presentó un desafío sin precedentes con la llegada de la pandemia. El segundo trimestre registró una caída histórica, llegando hasta los 170.135 millones de euros, principalmente afectando sectores clave como por ejemplo el turismo y las exportaciones. Sin embargo, la fortaleza económica de Suiza se hizo evidente en su capacidad de recuperación, ya que para finales del 2022 no solo se había recuperado, sino que los niveles se superaron los niveles prepandémicos, alcanzando los 195.908 millones de euros. Esta tendencia positiva continuó, llegando a 197.946 millones de euros en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico advirtió sobre los próximos desafíos, ya sea condiciones financieras más estrictas y una desaceleración del comercio podrían moderar el crecimiento de 2024, aunque se proyecta una recuperación gradual para 2025. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Colán y el día de hoy les voy a hablar de dos puntos claves en la economía de Suiza. El punto 2.2, niveles de pobreza. Comencemos con los niveles de pobreza en Suiza. Este indicador se mide en base a un umbral que define el mínimo de ingresos necesarios para cubrir necesidades básicas y varía según el costo de vida en cada región. A lo largo de la última década hemos visto el aumento gradual en el porcentaje de personas en riesgo de pobreza, que pasó de un 7.6% en 2013 a un 9.1% en 2023. Esto se debe a que principalmente los altos costos de vivienda y servicios en las áreas urbanas, como pueden ser Zurich y Ginebra. Bueno, la pandemia de COVID-19 también tuvo un impacto considerable. ¿A qué nos referimos? La pandemia aumentó el porcentaje en 2020, del nivel de pobreza, evidentemente. Aunque la economía se ha recuperado en los últimos años, el costo de vida sigue presionando a los hogares de bajos ingresos y la pobreza no ha disminuido de manera significativa. Hola, mi nombre es Iván Solórzano. Yo les voy a comentar sobre la tasa de inflación con respecto al país de Suiza entre el año 2013 y 2024. La información sacada de Inflation Tool, que es una página que se resalta por calcular la tasa de inflación de los diferentes países, destaca el comportamiento variado entre estos años mencionados. Durante el año 2013 y 2019, la inflación se mantuvo muy baja, con algunos periodos de deflación significativos. Como un ejemplo, el año 2015 que estuvo en menos 1,14% y en 2016 menos 0,43%. Esto se debe a las políticas monetarias conservadas por el Banco Nacional Suizo, que empleó tasas de interés bajas para asegurar la estabilidad en los precios. En el año 2020, la inflación cayó considerablemente a menos 0,73%, ya que esto se dio por la pandemia del COVID-19. A partir de ahí, de 2019, la inflación comenzó a repuntar, alcanzando un máximo de 2,84% en el año 2022, impulsada por el aumento de los precios internacionales de la energía y los alimentos, así como por su resurgimiento de la demanda tras las restricciones de la pandemia. Sin embargo, en el año 2023 la inflación se moderó en 2,14%, para el 2024 continuó descendiendo a 1,14%, mostrando la efectividad de los medios implementados por el Banco Nacional Suizo. Ahora, en el gráfico enseñado, la inflación mensual del año 2024 muestra un pico notable en febrero, alcanzando 0,64%, siguiendo por una tasa de tendencia baja, con tasas negativas restringidas en julio de menos 0,18%
septiembre de menos 0,29% y octubre menos 0,13%. Estos datos reflejan una variedad en los precios a lo largo del año con una clara descendencia hacia finales de 2024, lo que evidencia el manejo eficaz del Banco Nacional Suizo para controlar las presiones de inflación y preservar la estabilidad económica del país. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentino Ching. En este caso voy a hablar acerca de dos puntos, los cuales serían el tipo de cambio y la tasa de desempleo, ambos en este caso del país Suiza. Empezando por la tasa de desempleo, Suiza siempre se caracterizó por ser un país con una tasa de desempleo bastante baja, exceptuando el año 2020, año que todos conocemos se dio el confinamiento social por medidas de prevención por la pandemia del COVID-19. En este año se llegó a un 3,5% de tasa de desempleo, pero en el año 2022, gracias a la recuperación económica, se pudo reducir este porcentaje llegando a un 2,1%. En los años 2023 y 2024 se ha evidenciado un fortalecimiento económico, ya que se ha llegado a un 2,3% y 2,5% respectivamente. Bueno, teniendo como entidades de referencia el KOF y S&P, estas nos dicen que el significado de estos porcentajes se debe a una buena aplicación de estrategias y una economía diversificada. Bueno, pasamos con el siguiente punto, que sería el tipo de cambio. En este caso, el franco suizo siempre ha demostrado una tendencia de fortalecimiento frente al dólar, con oscilaciones significativas durante periodos de incertidumbre, como podrían ser la pandemia mencionada anteriormente y también tensiones geopolíticas en los últimos años. Bueno, desde el 2021 el tipo de cambio ha sido más volátil, oscilando entre el 0,90 y 0,93. Utilizando las dos instituciones como referencia mencionadas anteriormente, subrayan que aunque la fortaleza de la moneda de Suiza, el franco suizo, son símbolo de una economía fuerte, una economía estable, también representa dificultades para la competitividad de las exportaciones suizas. Bueno, ahora vamos a hablar del punto 2.6, balanza comercial. Ahora hablemos de la balanza comercial de Suiza. Este indicador mide la diferencia entre exportaciones e importaciones y es crucial para Suiza, una economía orientada a la exportación, especialmente en los sectores como la farmacéutica, la relojería y la maquinaria de presión. Entre 2013 y 2023, Suiza ha mantenido un superávit comercial con su máximo en 2023, con 45.300 millones de francos suizos, los cuales representan un 6,6% de su PBI. Ese superávit se debe a la demanda internacional de productos suizos de alto valor agregado y a la estabilidad de su política económica. La pandemia también impactó a la balanza comercial, pero la demanda de productos farmacéuticos permitió que Suiza mantuviera un superávit en esa ocasión. En los años siguientes, el comercio exterior ha seguido creciendo, reflejando la fortaleza de la economía suiza y su capacidad de adaptación. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Espinosa y a mí me toca hablar sobre las políticas macroeconómicas. Vamos a empezar con la política fiscal. En el año 2024, un experto en My Swiss Company en un blog destacó como un elemento clave esta reforma, ya que para las empresas suizas enfatizó la atractividad y la modernidad del sistema fiscal. Esta reforma tiene como nombre Reforma Fiscal y Financiamiento Seguro de la Vejez. Es una reforma muy significativa, ya que en términos de impacto económico-social surgió debido a la presión internacional. Ofreció muchas ventajas multinacionales, se implementó un sistema fiscal unificado, ya que eliminó muchas prácticas y bueno, obviamente implicó la eliminación de beneficios fiscales privilegiados y la adopción de una estructura y alineó a Suiza con unas normas internacionales equitativas. Obviamente hubieron muchas críticas, pero sin embargo representó hasta hoy en día como una de las reformas políticas fiscales más integrales de la última década en el país suizo. Ese es el ámbito fiscal. Ahora, en el ámbito monetario, en el año 2019
se destacó una reforma donde se implementó un interés negativo para dar respuesta al contexto monetario que se está dando en el continente y a nivel mundial, que buscaba el franco suizo como un refugio para resguardarse. Esto lo destacó un artículo completo. Y bueno, Suiza se vio en un entorno con interés muy bajo y desafíos de apreciación en el franco suizo. El Banco Nacional Suizo estableció finalmente una tasa de interés negativa en el año 2015 para depositar la vista con el fin de incentivarnos a que Suiza en este periodo vaya a cambiar, ¿no? Bueno, sabemos que esta reforma política monetaria, a diferencia de la fiscal, que sigue durando, esta terminó concluyendo en el año 2022. Como ya sabemos, se fue para incrementar la economía. Entonces, al final sí se logró. Entonces, bueno, esa política monetaria al final se caracterizó simplemente por una flexibilidad, a diferencia de otras, y que se haya enfocado finalmente en la estabilidad económica. Obviamente no fue fácil, hubieron muchos retos, como que fue una moneda baja, entonces quería implementarse como una moneda fuerte en un entorno donde el bajo crecimiento que estaba en el país era neto y había una inflación global. Entonces reunimos la información y concluimos que ambas reformas fueron muy importantes en el país suizo, ya sea la fiscal y la monetaria. Lograron su objetivo. Hasta el día de hoy la fiscal sigue en pie, la monetaria no, pero siguen cultivando, y bueno, es lo que se ha logrado hasta hoy en día en el país suizo. En conclusión, podemos decir que el comportamiento de las variables fue coherente con lo anticipado por los expertos, aunque hubieron desviaciones en ciertos periodos, como lo es en el año 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Los expertos esperaron una economía estable con el crecimiento moderado del PBI y una inflación controlada, lo cual se observó mayormente salvo durante la crisis sanitaria global y el repunte de la inflación entre el año 2021 y 2022, debido al alza en los precios de la energía y alimentos. La pobreza mostró un aumento gradual como prevenían los expertos debido al aumento en el costo de vida. También, la opinión de los expertos tiende a alinearse con las teorías económicas. La respuesta de Suiza, como la adopción de políticas monetarias expansivas y la implementación de políticas fiscales que promueven la estabilidad social, reflejan enfoques teóricos clásicos en la estabilidad de la economía del país.